Dios le bendiga. Si es para el Señor, déselo más fuerte el aplauso. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad también que el Señor nos brinda de poder darle lo que Él nos da a nosotros, amén. Compartir con otras personas. Bien, vamos rápidamente a la palabra de Dios. El libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amén. Pueden tomar asiento. You may be seated. Estoy un poquito nervioso I'm a little bit nervous. y es mi primera vez predicando con una traductora. It's my first time speech. Vamos a ver cómo nos va. Amén. Let's see how it goes. Amén. Vamos a predicar Let's preach. bajo este tema que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. When what God does doesn't have sense. Y muchas veces, And many times, cuando vemos una historia de la palabra de Dios, when we see a story, si no conocemos el final, if we don't know the end, entendemos que las cosas al parecer no tienen we sentido. understand that the things at the end doesn't have no sense. Y yo quiero compartir con ustedes algunas historias I want to share a story with you que al principio nos muestran un sinsentido en ella. and don't have no sense at the end of it. Y una de estas historias es la historia de Abraham. And one of the stories is the story of Abraham. Este hombre Abraham, cuando tenía 75 años, When he was 75 years old, estando casada con una mujer de 65 años, 10 años menor que él, a lady 65 years younger, Dios le dice a este hombre: yo te voy a dar una gran descendencia. I will give you a great descendants. Y le dice: sal de tu casa y de tu parentela, Your home and your parents, y yo te voy a mostrar una tierra and I will show you y land, te la voy a dar, and I will give it to you. una tierra que fluye leche y miel. A land that milks and honey flows from it. Abraham, que en ese momento su nombre era Abraham, ¿verdad? Abraham, in that moment, that his name was Abraham, Sale obedeciendo la voz de Dios. he obedient the word of God. Pero en el transcurso del tiempo But as the time passed, pasan alrededor de 11 años. 11 years passed, Y este hombre ya llega a tener 86 años. and now he's 86, Y aún no tiene and hijos. he still doesn't have birthdays. ¿Qué le parece? How does it look? 86 años, su esposa tentativamente tenía 76 años 86, and his wife was 76. y no tenía hijos They este didn't hombre. have children. Pero ¿qué sucede? But what happened? La esposa, al parecer, cuando vio que ya cesó su costumbre de mujer, The wife, knowing that as her time passed as being as a woman, le dice a su señor Abraham: she told his Lord Abraham, toma a mi sierva, take my servant, porque yo sé que Dios te prometió una because descendencia. I know God promised you a descendants. Pero ya humanamente yo no puedo hacerlo. And humanly speaking, I can no longer do it. Y yo te ofrezco a mi sierva And I offer you my servant, para que se cumpla el plan de Dios. so the plan of God is accomplished. Pero el plan de Dios no era con la sierva de Sara. was never the servant of Sarah. El plan de Dios era con Sara. The plan was with Sarah. Entonces, Abraham se llega a la sierva de Sara Abraham gets with the servant y tiene un hijo, and had a child Abraham, con ella. with her. Pero después de 13 años, And after 13 years, Dios vuelve y visita a Abraham. God come and visit Abraham again. Ya Abraham no tiene 86 Now años. he's not 86.
Ya Sara no tiene 76 años. Sarah's no longer 70. Abraham tiene 99 años. Now he's 99. Y Sara tiene 89 años. And Sarah is 89. Y Dios vuelve y le dice a Abraham, And he comes again and says, al cabo de un año, al partir de ahora, end of the year from now, Sara tendrá un hijo. Sarah will have a child. 13 años atrás, 13 years back, cuando Dios le da la palabra a Abraham, God gave the word to Abraham se ríe Abraham laughed. y le dice al Señor, And he said to the Lord, acuérdate de mi hijo Isaac, remember my son Isaac, que Isaac esté delante de ti. that he's in front of you. Porque Abraham entendía Because he understood que el plan de Dios, perdón, Ismael, Ishmael, Abraham entendía that Abraham knew que el plan de Dios that the plan of era a través de Ismael, a través del hijo de la esclava. through the son of the servant. Pero Dios le dijo a Abraham, But God told Abraham, yo sé quién es Isaac, I know who- Ismael, perdón. I know who Ishmael is. Pero mi plan But my plan es con el hijo que tú vas a tener 13 años después. that you will have, Y le vas a llamar Isaac, and you will call him para que te acuerdes que te reíste hoy cuando te di la palabra. Laugh about it when I gave you the word. Y 13 años después, 13 years later, cuando Dios le habla a Abraham otra vez, speak to Abraham again. y le da la promesa y le dice a Sara también, a Sarai, Promise to Sarah. Sarah, Sarai también hace qué? she also do what? Se ríe. She also laughed. ¿Por qué se rió? Why she laughed? Ahí lo dice también la palabra de The Dios. word of God says it. Sarai se ríe She laughed. porque dice, ya yo no tengo la costumbre de la mujer. I don't have the woman's custom. Y se supone que cuando eso para, And when that stops, ya la parte productiva de la mujer muere. productive parts die. Pero Dios le dice algo en esta parte de la historia. But the Lord says something in this part of the Dios story. le dice a ella, ¿por qué te ríes? He says, why do you laugh? ¿Hay algo difícil para Dios? Is there something difficult for God? Y esta mujer And this woman, de 89 años 89 years sale embarazada. becomes pregnant. Y un año después And a year later, nace este bebé. this child is born. Entonces, ¿cuál es el sentido que le vemos a la historia? What is the sense that we see to the story? Cuando Dios le promete una descendencia grande God promised a great descendant, a un hombre con una mujer estéril. a man with a sorrow woman. Pero tal vez usted dirá, bueno, fue un milagro. Probably you say it was a miracle. Pero ¿qué sucede? Al hijo de Abraham, Isaac, Son of Abraham, Isaac, también Dios le da una mujer estéril. also God gave him a sorrow Y woman. la promesa está también sobre The Isaac, promise is also que a través de él tendrá una generación he will grande. have a great generation. Y esta mujer también da luz And this woman also gave birth bajo las mismas condiciones. to the same conditions. Pero Isaac tiene 2 hijos. But Isaac has 2 children. Y la promesa viene a través de uno de ellos llamado Jacob. And the promise comes through one of them, named Jacob. Y adivinen qué, And look what, guess what? la esposa de Jacob, The wife of Jacob, la principal de ellas, the first one, también era estéril. also was Sarah. Amén. Y aquí vemos que cómo es posible How is it possible? que Dios a un hombre que le da una promesa de una generación grande God giving the man a promise of a great generation permite que estos hombres se casen con mujeres estériles. allows for this man to get married. No tiene sentido. It don't have no sense. Pero esto Dios lo hace But God does this para que nosotros entendamos so we may understand que el plan de Dios no encaja con nuestra forma de pensar. that we're thinking. Por esto este pasaje que leíamos al principio, By the passage that we read in the beginning, dice que como son más altos los cielos de la tierra, since the heavens are higher, así son más altos the same way it's higher, nuestros caminos our path, en comparación in comparison con los caminos de Dios. with the Lord's path. ¿Quién puede decir la distancia que hay entre la tierra y el cielo? How many of you can say the distance between the earth and the heavens? Es bien grande, ¿verdad? It's very great. De esa misma distancia That same distance es su forma de pensar is his way of thinking en comparación in comparison con la forma de pensar of the way of thinking de nuestro Dios. of our Lord. 4 generaciones más tarde, 4 generations after, el hijo de Isaac, the son of Isaac, Jacob, Jacob, tiene un hijo has a son. y le llama José, We call him Joseph, su hijo número 11, number 11. tal vez el 12 porque hay una hembra que no se contó, ¿verdad? There's a girl that wasn't counted. No se sabe si la hembra era menor que José o mayor. I didn't know she was younger or older. Pero ¿qué sucede? But what happened? A este hombre, José, Son, Joseph, siendo un adolescente, Dios le da un sueño. being a teenager, God gave him a dream. Y este sueño es And
in this dream que él y sus hermanos estaban atando manojos o pajas. that his brothers was grabbing Y él veía que los manojos de sus hermanos se inclinaban and he saw that the wheat of his brothers were y el de él seguía en pie. towards him and his was keep sending. Y Dios le da otro sueño. And God gave him another dream. Y él ve que 11 estrellas, el sol y la luna, He see 11 stars, the Sí. sun and the stars, se inclinan delante de él. and the moon and the sun bow towards him. Y él le cuenta ese sueño a sus And hermanos he tells the dream to his brothers y a su padre. and to his parents. Y su padre y sus hermanos And his dad and brothers, en primera instancia le dicen: in first instance, ¿acaso nosotros nos vamos a postrar delante de ti? are we going to bow towards you? Pero uno de ellos, One of them, en ese caso su padre, his father, meditaba en lo que había pasado. and what happened. Porque de todos ellos, Because of all of them, el único que había tenido una experiencia con Dios the only one that had an experience era Jacob. was Jacob. Y Jacob entendía And Jacob knew que los planes de Dios that the plans of no pueden ser encajados God cannot go en nadie. with no one. Y de esta promesa este muchacho crece. And the promise of this young man grows. Y un día su padre lo manda a reunirse con sus hermanos. And his brother sent him to go reunite with his brothers. Y cuando sus hermanos lo ven de lejos, And when their brother sees him from far away, llenos de envidia e ira, full of anger, reúnen o se juntan para herir a José. they gather to go towards Joseph. Y en primera instancia deciden matar a José. And in the first instance, it's to kill them. Y luego deciden: vamos a arrojarlo en una cisterna. And they said, let's throw him in the pit hole. Este muchacho This young man que Dios le prometió que iba a reinar, that was promised to be a king se encuentra en una cisterna. is found in the hole. Luego ahí, a través de uno de sus hermanos, So one of his brothers deciden venderlo decided to sell him a los ismaelitas. to the Ishmaelites. Y es llevado por los ismaelitas a Egipto. And he's taken to Egypt by the Ishmaelites. Y es vendido a un funcionario público llamado Potifar. And he was sold to Potiphar. Este muchacho que Dios le prometió reinar, This young man that was promised to be ahora es esclavo a governor, not en casa de un oficial in egipcio. the house of an official of Egypt. ¿Y qué pasa? Ahí Dios lo bendice. There, the Lord blessed him. Y él se convierte en el gobernador de la casa de Potifar, And he turns to the governor of the house of his servant o en administrador. and as an administrator. A lo mejor Probably. José decía: este era el plan de Dios. Joseph would say, this was the plan of God. Yo estoy trabajando I'm working para un funcionario público to a public functionary. y soy el administrador de todos sus And bienes. administrator of all his wealth. Dios me ha puesto en una posición de altura. Put me in a position so high. Dios me ha puesto en una posición In a importante very important position. y comprendo que ya se cumplió el plan de Dios. Understand that the plan of God is already set. A lo mejor José pensó eso. Probably that's what he thought. José estaba cómodo. He was comfortable. Pero ¿qué sucede? Se levanta la esposa de Potifar But the wife of Potiphar rises. y dice que José intentó violarla. And he said that he tried to rape her. Y esto provoca que José fuera llevado preso. And this took Joseph to prison. Y en esa cárcel And in that prison, egipcia, Egyptian one, lejos de su tierra, outside of his land, José aún carga una promesa. Joseph carried a promise. Y la promesa de Dios And the promise of God, era que el cielo, la luna y las estrellas heaven, earth, and the stars se inclinarán delante de él. will bow towards him. Es una representación In a representation de que él iba a estar por encima that he will be above, o iba a dirigir, sería la palabra correcta, guide a sus hermanos to his brothers, y a tal vez mucha gente. and probably many other people. Pero a lo mejor él no lo pensaba así. But he thought it that way. Y estando preso, And being in prison, también Dios bendice a José en la the cárcel. Lord blessed him in prison. Y a lo mejor José dice: estoy preso, Probably said, I'm in prison. pero aunque estoy preso, But even though being a prisoner, soy el administrador de la cárcel. I'm the administrator of the prison. A lo mejor este era el plan. Probably that was the plan. A lo mejor el plan era que yo pueda mostrar aquí a Dios. Here to show God to Pero us. ¿qué sucede? But what happened? Ese no era el plan. That wasn't the plan. Ahí José conoce a dos hombres, There Joseph knew two men, un copero y un panadero, a tester and a bread. que estaban presos porque habían a lo mejor atentado contra la vida del rey. They were prisoner because they probably treated with the life of the king. Y ambos hombres tienen un sueño. And both men had dreams. Y para no hacerle el cuento largo, And not to make it longer, José interpreta el sueño de ambos hombres. he interpreted the dreams of both of them. Y exactamente a los 3 días, como dijo José, And the 3
days, just like Joseph said, ese sueño se cumple. that dream was accomplished. El copero es llevado otra vez a su posición de copero del rey The tester was taken back to the position as he was, y el panadero es sacrificado. and the bread man was sacrificed. Pero antes de el copero irse, José le dice, Before him leaving the tester, acuérdate de mí. remember me. Cuando estés delante del rey, When you were in front of the king, acuérdate de mí. remember me. Pero José no estaba buscando un trabajo con el He rey. wasn't looking for a job with the king. José solamente estaba buscando su libertad. He was only looking for his freedom. Habla por mí Speak for me, para que el rey me deje libre. so the king would let me go. Porque yo siendo hebreo estoy preso en una cárcel egipcia. I'm a prisoner in Egyptian. José estaba buscando ser libre para ir a donde su familia. He was seeking to be free to go towards his family. Pero el plan de Dios But the plan of God no era que José volviera a su familia was for Joseph to turn back, siendo un ex prisionero. being a prisoner. El plan de Dios no era que sus hermanos lo vieran The plan of God was not acabado de salir de la cárcel. coming out of prison. El plan de Dios era más grande. God was greater. El plan de Dios era más It grande. was greater. El plan de Dios era más grande. God was greater. Y pasa lo que suele pasar. And it passed what sometimes happens. El copero se olvidó de José. Pastor forgot about Joseph. Pero gracias a Dios que se olvidó de José. Praise God, he forgot about him. ¿Usted se imagina si se hubiese acordado? You imagine if he would remember him? Y el copero va y habla al rey por José. Estamos parafraseando, ¿cierto? And he will speak for Joseph. José hubiese vuelto a casa de su padre He will probably return to his father's house, y se hubiesen muerto todos. and all of them will die. Porque tiempos después vino una hambruna en todo lugar. As time later, a hunger came for all, Y ellos se salvaron and they were saved por la palabra que Dios le dio a José, for the word that was given to Joseph, que era que debía guardar granos that he should save wheat porque se acercaba un tiempo de hambruna. and grains, because the hunger will come. Pero gracias a Dios que no pasó así. But then God, it didn't happen. Y el copero se olvidó del rey, And the text de forgot about Joseph. de José. Y tiempo más tarde, And time later, el rey tenía un sueño. the king had a dream. Y ahí se acordó el copero. The tester remembered, Y le dijo, yo sé de alguien que está en la cárcel and he said, I know someone que interpreta sueños. that is in prison, and he Y ahí el faraón manda a buscar a José. the Pharaoh said to look for Joseph. Y después de que José interpreta el sueño, And after interpreting the dreams, José le da una sugerencia al he rey. gave him an advice. Mi sugerencia a él le dice a José, My advice says, Joseph, que tú elijas a alguien. for you to choose someone. Él no estaba pensando que era He él. wasn't thinking about him. Él a lo mejor no le dijo al rey, yo tengo la capacidad. I'm willing to do it. Pero él le dijo al rey, debes elegir una persona You should choose a person que pueda administrar todo lo que se produzca en Egipto that could administer everything that happened in Egypt y lo pueda almacenar. and could put it aside. Y el rey le dice a José, And the king told Joseph, esa persona que tú has descrito that person that you have described eres tú. is you. Pero ¿qué sucede? But what happened? Si José hubiese salido de la casa de su padre directamente a la posición, Would have left from his parents' house to the position. él no hubiese tenido la capacidad de administrar. He wouldn't have the capability to administer. ¿Dónde él aprendió a administrar? How he learned to be administrator. Él aprendió a administrar en casa de Potifar. He learned in the house of Potiphar. ¿Dónde más él aprendió a administrar? Else he learned how to administer Aprendió a administrar en la cárcel. in prison. Ahora, si él no pasa por la casa de He would Potifar, go to the house of Potiphar. si él no pasa por la cárcel, And I don't go to prison. no tendría la capacidad de administrar To minister. los bienes de una nación. Ahora, Now, si usted desde fuera if you from outside, ve la continuidad de la historia, the continuously of the story, usted dice cuál fue el pecado que cometió what José. was the sin that Joseph committed? Que sus hermanos lo odiaron, That his brother hated lo him, vendieron, sold him. estuvo esclavo, He was a slave, luego preso. then in prison. Pero como nuestro Dios está viendo desde fuera de la historia, Now God is seeing outside of the story, nuestro Dios dice el propósito que hay. that it's a purpose. Es que no puedo llevarlo allá I cannot take sin it antes there pasarlo por acá, without letting go sin through antes pasarlo por acá. there. Amén. Amen? Entonces eso mismo pasa con nosotros. Same thing happened with us. Si nosotros conociésemos If we knew el panorama completo
the whole scenario estuviésemos tranquilos, will be steady, estuviésemos confiados. will be trusted. Pero ¿qué sucede? But what happened? No conocemos el plan We completo. don't know the scenario, the whole plan. Ahora lo que nos queda es que What we rest to do is confiar en el que está comandando el barco. the one that is in the boat. Depender del que está dirigiendo el barco. Depends on the one that is guiding the boat. Amén. Amen? La última historia que quiero mencionar The last story that I want to mention es la historia de un hombre llamado Gedeón. is the story of Gideon. Y a mí me impresiona bastante esta historia. I'm astonished by it. Y dice que el pueblo de Israel en este momento, por apartarse de Dios, And the people of Israel, in that moment, by separating from God, estuvo esclavo por 7 años. they were slaves for 7 years. O no necesariamente esclavo, Well, not probably in slavery, sino que vivió oprimido por Madián. but they were lived in oppression. Y esta opresión era And this oppression, que cuando ellos comenzaban a cultivar when they started to harvest, y iban a cosechar, and they will reap out what they harvest, los madianitas iban y destruían su ganado, the Midianites used to come and grab everything, mataban sus animales. kill their animals, Entonces ellos tenían mucha pobreza, ¿verdad? and they had a lot of poverty, Porque su moneda era lo que producían, ¿cierto? because their money was what they produced. Y hay un hombre And there's a man llamado Gedeón called Gideon. que antes de que sus frutos estuviesen maduros, Before the harvest being good, comenzó a cosechar. he used to try to keep taking them. Porque él decía, a lo mejor vienen los madianitas So the Midianites will come y destruyen lo que yo and sembré. will destroy what I planted, Y mi familia pasa hambre, and my family will go hungry, como el año pasado. just like past last year. A lo mejor, ¿verdad? Porque era una costumbre. Because it was a custom, Y este hombre determinó hacerlo así. and he was terminated. Pero ese mismo año, But that same year, Dios determinó liberar al pueblo de Israel. God turned it to set them free. Y elige a este hombre cuando él estaba trillando el trigo. And he chose this man when he was taking out the wheat. Y como usted conoce la historia, And as you know the story, le dice varón esforzado y valiente. strong and courageous man. Y Gedeón, And Gideon a lo mejor dijo, ¿y de quién es que le está hablando? probably said, who is he talking about? ¿A qué valentía él se está refiriendo? What courageousness he's talking. Pero Dios le promete a Gedeón But God promised Gideon que va a liberar a través de él al pueblo de that Israel. he would set the people free through him. Y usted conoce la historia. And you know the story. Le pone señales, He put signs. que esta toallita se mantenga mojada y todo el piso seco, It's wet and all the floor dry. y luego viceversa. And then backwards. Y cuando este hombre ve esto, And when this man sees this, determina, bueno, Dios tiene el plan. he says, well, God is in the plan. Y se junta con todos los grupos del pueblo de Israel, And he gathered all the people from Israel, de todas las tribus, from all the tribes. y reúne alrededor And he gathered de 32,000 hombres. around 32,000 men. Aún así, Even though el ejército de Madián the people of Midian era muchísimo más grande way greater que este grupo de 32,000 hombres. group of 30,000 Gedeón dijo, es difícil, it's difficult. pero Dios me dijo But God told me que va a liberar al pueblo that he would set us free. de Dios, a su pueblo. That he would set his people free. Y a lo mejor él estaba confiado, somos 32,000, And probably he was trusted because it was 32,000. somos un buen número. We are a good number. Pero Dios le dice, But God says, tienes demasiada gente. you have way too much people. Y Gedeón le dijo, And Gideon said, ¿cómo que demasiada gente? how is it possible too much people? Si el ejército enemigo es muchísimo más The grande. enemy is way greater. Dios le dice, tienes demasiada gente. You have a lot of people. Si te vas con todas estas You personas, go with all of them. estas 32,000 personas, There's 32,000. ustedes van a decir You will say, que la victoria fue por the ustedes. victory was for your hand. Por eso yo te digo ahora, Now I tell you, dile al pueblo de Israel tell the people of Israel, que todo el que tenga miedo all those who are scared, se devuelva. to turn back. ¿Y qué sucede? And what happened? Se devolvieron 20,000. 20,000 were back. Rectifico, 22,000. I ratified 22. Quedaron 10,000 hombres. 10,000 was left. Gedeón a lo mejor dijo, Probably Gideon said, somos menos, pero aún un buen número. we're less, but there's a good number. Podemos hacerlo. We could do it. Y Dios vuelve y le dice a Gedeón, son demasiados. It's still too much. Son muchos. It's too much. Y le da una señal y dice, baja al río Go to the river y divídelo según la forma en la que beban el agua.
and divide them in the way that they drink the water. Y Dios le dijo, aparta a aquellos que tomen el agua en la mano y la absorban. Separate those who take their hands, water in their hands, Y los que bebieron el agua así and those who drink the water fueron 300. was 300. Y ahí Dios dijo, el número ya está completo. And God says that number is completed. Este es el número que yo quiero That is the number that I want para entregar la victoria. to give you the victory. Imagínese usted cómo estaba Imagine Gedeón. yourself how Gideon was. Ahora sí está imposible el plan. Now it is impossible. No hay forma de que podamos vencerlos. There's no way to overcome it. Pero vamos a ver, But now let's see si a lo mejor el Señor tiene tanques de guerra, if the Lord has si a lo mejor el Señor tiene armas de fuego, fire weapons vamos a ver si a lo mejor Dios tiene instrumentos de guerra. or instrument of war, Y las armas que Dios le da para vencer al pueblo and the weapons that He will give them de Madián of Midian fueron 3. was 3: Una antorcha, a torch, un cántaro a vessel, y una trompeta. and a trumpet. Usted dirá, ¿cómo van a vencer a un ejército How you will overcome a warrior, a group of warriors, con esas 3 with cosas? those 3 weapons? Y cabe destacar And it's to astonish que el pueblo de Israel eran agricultores y ganaderos, that the people of Israel was agriculture. no eran guerreros. They were not warriors. Y estos 300 hombres, There's 300 men con la valentía que Dios le dio, with the courageous that the Lord gave them. si yo hubiese estado ahí, mis rodillas se hubiesen chocado. If I would have been there, my knees would just flop to each other. Está difícil. It's hard. Y Dios le dice, divídelo en 3 grupos Divided into groups. y rodeen el ejército de Madián. Surround the people of Midian. Y a la señal de Gedeón, And at the sign of Gideon, iban a romper el you cántaro will break the vessel. y iban a tocar la trompeta You will sound the trumpet. y iban a tener la antorcha encendida levantada. Torch up. Y así vencieron. Same way they do it. Y adivine qué pasó. And guess what? Esos 300 Those hombres 300 men lograron vencer a los madianitas. overcame the Midianites. Entre ellos se mataron. Among them, they killed each other. Y esa fue una gran victoria And that was a great victory del pueblo de Israel. of the people of Israel. No había forma humana, There was no human possibility. no había forma humana There was no humanly de possibility que ellos vencerían esa to batalla. overcome that battle. Pero Dios estaba detrás But God was behind them. de que ellos For entendieran them to understand que no hay nada that there's nothing imposible impossible para Dios. for the Lord. Tanto en la historia de Saraí cuando salió embarazada, Just the story of Sarah when she was pregnant, como en la historia de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, just like the story of Elizabeth, the mother of John the Baptist, se dijo esta misma palabra. this word was saying, ¿Hay para el Señor alguna cosa imposible? is there anything impossible for the Lord? No hay nada imposible para nuestro Dios. Impossible for God. Por eso nos toca a nosotros ¿qué? That's why it's up to us Confiar, to what? To trust, creer believe, y depender and depend de nuestro Padre. from our Father. Amén. Amen. Gloria al nombre del Señor. Glory to God. Bendecimos a la gente, a las personas que nos siguen o nos están escuchando y viendo Those who are listening to us through social media, a través de las redes sociales. through the social media, Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes for this word to be a blessing to your life. y comprendan que aunque lo que estén pasando no tenga sentido, And know that even what you're happening doesn't have no sense. si como dice Romanos, si conforme a su propósito fue llamado, To the purpose you were called, debe descansar y esperar to rest and wait. que al final sí va a tener At sentido. the end, it will make sense. Al final nos gozaremos At the end, we will rejoice y nos reiremos del and we pasado. will laugh from the past. Dios le bendiga May the Lord bless. y Dios le guarde.